Después del ridículo que hizo el otro día Fernando Grande Marlaska y del escándalo que provocó cuando pretendió utilizar políticamente la falsa denuncia de una agresión homófoba que jamás existió, se ha puesto nuevamente sobre la mesa las garantías que ofrecen las leyes de protección LGTBI y de violencia de género. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que propondrá una reforma de esas leyes a nivel nacional y respecto a las regionales ha dicho que ya garantizan la presunción de inocencia y que tienen una serie de elementos que permiten perseguir el fraude, pero que aún así tiene intención de reformarlas para garantizar justamente eso, que pueda perseguirse el fraude con mayor facilidad y que se garanticen las seguridades jurídicas. Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado así con rapidez ante una iniciativa de Podemos que había llevado el debate LGTBI y de violencia de género justamente a la Asamblea madrileña con una proposición no de ley para llevar la educación, ¿cómo le llaman ellos?, multisexual o como sea, a esa diversidad sexual a los colegios aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y sintonizar con nosotros desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso y desde cualquier lugar siempre nos pueden encontrar en nuestros canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión. Estamos también en patreon.com/distritotv y en Dailymotion/Distrito TV. Estamos presentes, como saben, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, por cierto, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la actualidad de nuestra cadena. Y les recordamos de qué manera pueden obtener las aplicaciones para sintonizar con nosotros. Para dispositivos Android en la tienda Google Play Store. Para el sistema Smart TV en Content App Store y para el sistema Android en Play Store. Ya saben que también pueden sintonizar con nosotros a través del Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y recordarles que si nos quieren ver desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Les iremos informando acerca de otros nuevos sistemas que tengan para sintonizar todos los días con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de los intocables, nos acompaña don Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Javier, buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Paco Cecilio. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas noches. Javier, a pesar del gobierno, muy buenas noches. A pesar del gobierno, gracias por acompañarnos. Y José María Garrido, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer. A pesar de todo, también. A pesar de todo. Gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía de las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida de miles de personas, especialmente aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Llame usted al teléfono 900-730-122, explique su caso y ellos le contarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La factura de la luz no deja de subir. Hoy hemos batido otro récord histórico al alcanzar los 188,18 euros por megavatio hora, 4 veces más que hace un año. Afortunadamente, mañana notaremos un ligero descenso en el precio, pero no se hagan ilusiones, va a seguir en torno a los 160 y pico euros por megavatio hora, una barbaridad. Ya saben que en nuestra factura de la luz, la cantidad a pagar por nuestro consumo real supone solo el 40%. El otro 60% es lo que llamaríamos la parte política, es decir, un 18% en peajes, un 18,8% en cargos, un 13,5% en impuestos y un 2,7% en alquiler y margen. A lo que, si sumamos el IVA, aunque ahora esté rebajado para los hogares del 21 al 10%, llegamos a ese entorno del 60% de la factura. De momento, las medidas del Gobierno han sido reducir temporalmente el IVA para los consumidores domésticos, como les decimos, del 21 al 10%, suspender el impuesto a la generación del 7%, reducir al máximo permitido el impuesto a la electricidad del 5,1 al 0,5% y la más polémica, obligar a las eléctricas a devolver parte de los beneficios
extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que nos aportan. En las eléctricas no ha gustado en nada esa decisión del Gobierno y han amenazado con cerrar sus centrales nucleares. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, considera que eso ha sido solo una reacción en caliente. Bueno, pero yo creo que esa es la primera reacción en caliente. Es obvio que si están acostumbrados y si estaban con la expectativa de que con esta evolución del precio de la electricidad sus beneficios se incrementaran tanto, pues les guste poco que no se incrementen tanto, sino que solo se incrementen un poco. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha considerado que esa medida es una expropiación y ha recordado que cuando estaban en la oposición, PSOE y Podemos pedían dimisiones en el gobierno de Rajoy cuando la luz subía un 8% y ahora echan valores fuera cuando la factura ha crecido más de un 200%. Lo segundo que prometió fue el escudo social, pero lo ha electrocutado, disparando la factura de la luz. Oiga, por cierto, si usted pedía dimisiones cuando la luz subía un 8%, ¿por qué no dimite usted cuando sube un 200%? Conteste. Comunicación con Diego Sánchez de la Cruz, analista de Libre Mercado. Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, parece evidente, ¿no?, el doble rasero que utiliza la izquierda. Cuando en el gobierno de Rajoy la luz subía un 8%, pedían dimisiones, pedían minutos de silencio en el Congreso, y ahora que está por encima del 200% de encarecimiento, parece que miran para otro lado, ¿no? No asumen su culpa. Bueno, de hecho, en los años del gobierno de Rajoy, uno de los problemas, ¿no?, que se había encontrado el Ejecutivo era esa infladísima factura política que estaba dentro del recibo de la luz de todos los españoles a raíz de una expansión total y absolutamente disparatada de la apuesta por las energías renovables, que en vez de basarse en criterios de mercado se había basado básicamente en esas primas que no dejan de ser subvenciones que en efecto garantizan un nivel de rentabilidad superior al que sería propio en un entorno de libre competencia. Entonces, precisamente remontarse a los años de Rajoy, que son años en los cuales se reduce la deuda eléctrica y el aumento de la factura es bastante más moderado, desde luego no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en los últimos años y especialmente los últimos meses y días, pues resulta a todas luces hipócrita y un tanto absurdo, ¿no? Pero me gustaría en cualquier caso llamar la atención sobre las dos caras que tiene esta moneda. Es decir, este gobierno nos dice todos los días que quiere una economía verde. Y no quiere una economía verde a base de que las empresas sigan mejorando su eficiencia, de que poco a poco los procesos de mercado sigan reduciendo pues, la huella de carbono de las actividades económicas que requieren del uso de algún tipo de combustible que pueda pues eso, emitir o bien partículas contaminantes o CO2 a la atmósfera. No. Lo que quiere este gobierno es una economía verde ya, con reducciones muy fuertes de los objetivos de emisiones, con un criterio totalmente draconiano, ¿no?, para desde pues, las fábricas, los automóviles, etcétera, la industria. Y bien, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues lógicamente que como se están introduciendo estándares artificialmente elevados en los criterios medioambientales, la luz cuesta más hoy y mañana seguirá costando más y dentro de un año seguirá costando más y la luz se seguirá encareciendo de forma significativa. Entonces, no tenemos que fijarnos solamente en lo que está pasando en los últimos días o semanas. Si queremos una economía verde por decreto, una economía verde por acción del gobierno, una economía verde a través de fijación de precios, establecimiento de primas, control de las dinámicas del mercado y todo lo que supone este tipo de política energética, pues lógicamente lo vamos a pagar. E incluso si quitamos esos costes del recibo de la luz, se nos van a ir a los presupuestos generales del Estado. Y eso significa que quizá pagaremos menos en el recibo de la luz, pero pagaremos más IRPF, más IVA, las empresas también pagarán más impuestos, es decir, es cambiar un cubilete, la pelotita de un cubilete a otro. O sea que esto es lo que está pasando ahora, pero esto es el resultado de 15, 20 años de insistencia en que España tenía que tener una política medioambiental total y absolutamente alejada de los incentivos del mercado. Déjame darte un último dato. España lleva aproximadamente 20 años reduciendo sus emisiones de CO2, incluso en capitales como Madrid, donde evidentemente hay más presión en términos de emisiones. Las partículas contaminantes en la atmósfera llevan 20 o 30 años reduciéndose y eso es lo que genera el mercado en competencia. Si frente a eso la única solución es imponer estándares cada vez más estrictos, limitar y deformar la competencia dentro de las distintas fuentes de energía, pues lo único que vamos a tener es no menos, sino más precios, efectivamente precios más caros en la factura de la luz.
Diego, ¿y tú crees que se podría hacer algo, que el Gobierno podría tomar alguna medida que nos aliviase, más allá de este paquete de medidas que ya ha anunciado y que me da la impresión de que tampoco van a ser tan efectivas? Bueno, pues el Gobierno, evidentemente, en este sentido expresa de sí mismo, de no haber hecho nada durante pues ya más de 2 largos años que detenta el poder y, evidentemente, como es lógico, aunque se supriman los impuestos de forma temporal, no se está cambiando cuál es la estructura de todo este mercado energético. Y eso es lo que es urgente, el plantear de una vez por todas la libertad de mercado, acabar con los vetos a unas u otras formas de energía. No tiene sentido, pues, por ejemplo, establecer moratorias a la energía nuclear como estamos haciendo. Y además también es fundamental que España, a nivel europeo, en vez de convertirse en la campeona de este tipo de política energética empobrecedora, sea todo lo contrario, una potencia como somos, por tamaño de nuestra economía, que defienda la sensatez, por ejemplo, a la hora de fijar cuáles son los precios del CO2. Estamos machacando a las clases medias, a las empresas, imponiendo una factura eléctrica cada vez más cara, repleta de costes políticos, pero insisto, costes políticos son reflejo de una voluntad política, y la voluntad política de que España tenga una economía cada vez más, comillas, verde, es precisamente el darle la espalda al mercado e introducir precios aleatorios en todo el sistema eléctrico que en última instancia vamos a acabar pagando y estamos pagando, ¿no? Terminamos la etapa de gobierno de Zapatero con una deuda muy importante en el sistema y ahora lo que tenemos es un volumen de precios a todas luces inasumible. Tenemos que fijarnos en los países de nuestro entorno. Los hay que tienen empresas públicas y tienen la luz tanto o más cara como que España, o sea que esa obviamente tampoco es la solución. La rebaja de impuestos siempre es una buena noticia para las familias que están pagando evidentemente esa cuña fiscal y que no deberían pagarla ni en la luz ni en otros ámbitos de la actividad económica, pero aquí hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo que es ¿qué planteamiento de sector energético tenemos? Entonces, mientras sigamos haciéndole caso pues, al discurso simplón de activistas como Greta Thunberg, mientras sigamos insistiendo en una España con una economía descarbonizada, ignorando lo importante que es para cualquier economía moderna tener un suministro energético fiable, barato y sostenible, evidentemente no solo en el más corto plazo, sino en el largo plazo, estamos cometiendo un error muy grande y nos estamos disparando en el pie. Tienes toda la razón. Creo que nuestros gobiernos deberían tomar exactamente medidas acerca de cuál debería ser nuestro modelo energético y, efectivamente, creo que hemos hecho excesivo caso a esa izquierda pretendidamente medioambientalista que nos ha hecho desmantelar nuestra energía nuclear. Y si miramos a los países de nuestro entorno, como decías, vemos que en Francia tienen 58 reactores nucleares que venden energía a otros países como España, que ingresan 3.000 millones de euros al año vendiendo energía, y que nosotros tenemos solamente 7 reactores, que supone el 22% de nuestro mix energético, la energía nuclear, que no tenemos suficiente para ella y que si no las hubiéramos desmantelado tan rápido quizá tendríamos mayor capacidad de autoabastecernos energéticamente. Don Diego Sánchez de la Cruz, analista en Libre Mercado, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Don Paco, ¿cómo lo ve usted? Hay pandemias que matan y hay circunstancias, como es la luz, que rematan a los españoles. Ha muerto muchísima gente por la pandemia y la factura de la luz está matando silenciosamente a muchas personas y empresas. Hay infinidad de negocios que lo hemos pasado muy mal durante año y medio, y que esto es un dolor y una muerte silenciosa. Hemos de recordar que la luz vale un 253% más que el mismo día del año pasado, que estamos a 188 euros el megakilovatio, y el año pasado, en este mismo día, estaba a 47,11. Eso es literalmente insoportable. Ayer en Inglaterra estaban a 441 euros. Y hay un refrán muy español que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ponga las tuyas a remojar. Porque ya ha dicho la ministra que va a seguir subiendo la factura de la luz hasta marzo, ni más ni menos. En diciembre del año 2017 subió la luz un 8% y se pidió la dimisión de en aquel momento Mariano Rajoy. Podemos pedía 1 minuto de silencio por los pobres energéticos. Lo hizo Pablo Iglesias en el Congreso. Pablo Iglesias, concretamente. Y yo me pregunto, ¿dónde está ahora Podemos? Que no les he escuchado decir absolutamente nada durante estos 2 o 3 meses, que el precio de la luz está siendo escandaloso, y al gobierno, evidentemente, tampoco. Una de las medidas que se han tomado es que le van a quitar los beneficios a las eléctricas.
¿Alguien tiene alguna duda que esos beneficios que se le va a quitar a las eléctricas lo va a terminar pagando el consumidor? Va a pasar como la banca, que al final te van a terminar subiendo las comisiones para poder sufragar lo que supuestamente les están recortando por otros lados, y se hace muy fácilmente. Una tarjeta Visa que antes te cobraban 20 euros al año, ahora te cobran 60, o una comisión de una transferencia que antes te cobraban 2 euros, ahora te cobran 6. Al final lo que les quitan por un lado, lo vamos a terminar pagando los ciudadanos por otro lado. Hay negocios que es imposible de poder asumir este recibo de la luz. ¿Y dónde repercute eso? En el empleo. Pequeñas empresas, pequeñas pymes, pequeños negocios que no podrán soportar, pues que antes pagaban un recibo de la luz de 800, 900 o 1.000 euros y que ahora están pagando 3.000 euros, cafeterías, lavanderías, negocios donde tienen que tener las 24 horas del día muchas cámaras, muchas neveras, muchos frigoríficos encendidos. Pues al final eso repercutirá en que habrá que destruir un empleo, no quedará más remedio. El que tiene un negocio tiene que salvarlo como sea, no le quedará más remedio. Si hemos conseguido pasar esta pandemia, los negocios, y hemos conseguido sobreponernos y no tener que cerrar nuestras tiendas o nuestros establecimientos o nuestras industrias, lo que no vamos a soportar ahora, habiendo pasado aquello que estuvimos 4 meses con nuestros negocios cerrados, que ahora por la luz pues no nos pase, o nos pase, mejor dicho, lo que no nos pasó. Por lo tanto, pues habrá muchas empresas que tendrán que recortar empleo. Por lo tanto, esto que el gobierno no toma ningún tipo de medidas, pues repercutirá finalmente en el empleo, no me cabe la menor duda. Don José María. Bueno, yo creo que lo primero que hay que recortar son los beneficios extraordinarios, ¿no?, que es así como se llama, de las eléctricas. A mí cuando salió a la luz, ¿no?, que eran 2.600 millones de beneficios extraordinarios, bueno, pues podemos echar la culpa al gobierno o podemos mirar a una parte de donde está el problema, ¿no?, que son las mismas compañías que han vaciado, por ejemplo, este verano pantanos enteros para su propio beneficio. Lo que no es justo es que antes del verano se acusase al gobierno de no tomar ninguna medida para bajar el precio de la luz y ahora que la toma, también echarle la culpa de que toma medidas. Mal le va a la oposición en este país cuando todas las iniciativas de un gobierno para ayudar a los españoles, a muchos españoles, sea bajando la luz o sea subiendo el salario mínimo interprofesional, aparece el Partido Popular y los partidos de la oposición y todo su espectro mediático, sus mariachis mediáticos, a coger y a criticar al gobierno cuando está haciendo algo que es lógico, que es coger y decirle a las eléctricas: señores, hasta aquí. No pueden ustedes tener tantísimos millones de beneficios extraordinarios cuando están ahogando a los empresarios de este país y a la familia de este país. No puede, tiene un problema enorme la oposición cuando coge y el Partido Popular, la oposición y sus mariachis mediáticos afean la subida del salario mínimo interprofesional 15 euros. ¿Pero tú crees, José María, que esos 2.700 millones de euros que le van a recortar a las eléctricas, se van a quedar las eléctricas a brazos cruzados? Lo vamos a terminar pagando todos los ciudadanos. Bueno, pues es que no te quepa la menor duda. Si las José María, que no te quepa la menor duda. Un pulso al Estado, si las eléctricas hacen un pulso al Estado y por tanto un pulso a los españoles, a lo mejor el gobierno tiene que tomar aún medidas más contundentes contra las eléctricas. Porque ya está bien, ¿no?, de que aquí unos cuantos obtengan muchísimos beneficios y que al final las pobres familias y los empresarios y los emprendedores estén pagando los beneficios extraordinarios e indignantes de muy poquitos. Bueno, vamos a ver, José María, para mariachi mediático, tú y tu medio, ¿eh? Y te respondo porque ya que tú hablas de mariachis... Yo no he atacado personalmente a nadie. No, tú has atacado personalmente, entonces yo te devuelvo. He hablado en... Bueno, pues yo te lo digo, ya que tú has definido mariachi mediático, además con un tema mucho más grave. Mira, hace un par de años El País hablaba de muertos y hablaba de que la subida con el gobierno de Rajoy provocaba muertes energéticas, ¿vale? Ahora El País lo que nos da son 6 consejos para rebajar la factura de la luz, ¿eh? El País y demás panfletos de mariachis mediáticos que le reís la gracia al gobierno. Lo que era una desgracia hace unos años y que yo personalmente critiqué cuando subió el gobierno de Rajoy. En este programa muchísimo he criticado al gobierno en cuanto a esta cuestión. Ahora es conmovedor ver cómo perdéis, el culo y las formas, los medios de comunicación subvencionados, porque si no, no me lo explico. Claro. Encima acusáis a los demás de mariachis mediáticos, pero tenéis una desvergüenza, tenéis una cara de hormigón armado.
O sea, estamos diciendo que está subiendo el precio de la luz un 200%. Cuando subió con Rajoy la culpa era del gobierno. Ahora la culpa es de las eléctricas. Pero espérate, porque vamos más allá. Para Ione Belarra la culpa en parte es de Franco por el tema de los pantanos. O sea, quiero decir, y los mariachis mediáticos que sois vosotros, que colaboráis con vuestro silencio y con vuestro encubrimiento, y que no tenéis nada de periodistas, porque no aplicáis el mismo rasero. Y ese es el problema. Entonces, mariachis mediáticos, vosotros, con lo cual eso te lo envainas. Y perdón, pero es que me cabrea. Y como me cabrea porque es una falsedad, lo digo. Sí. Y lo digo aquí en directo. En segundo lugar, me ha gustado escuchar a Paco, porque Paco lo vive en primera persona. Bueno, todos lo vivimos en primera persona, porque a todos nos llega la factura. No, pero él encima es empresario, sí. Pero él como empresario, un empresario que tiene sus tiendas, que tiene sus tal. Bueno, pues después del pequeño respiro que nos ha dado el verano, donde ha habido un poquito más de facturación, etcétera, etcétera, y se ha notado un poquito más de alegría en la facturación, lamentablemente en octubre llega la factura de la luz. Con lo cual ya sabemos que ese pequeño beneficio se va a evaporar. ¿Se lo queda el gobierno o las empresas? Luego, además... ¿Quién se lo queda? El precio de la luz. ¿Quién está ganando dinero? ¿El gobierno o las empresas? El 60% el gobierno. ¿El 60%? Sí, sí, lo acaba de explicar ¿Y en Javier, Italia? ¿no has oído? ¿Y el precio en Italia que y no en te Portugal? vayas a Italia. Ah, no, no, yo estoy hablando de España, no te vayas a Rumanía, No, Italia, Portugal. Da igual, yo te estoy hablando de España. ¿Reino Unido? ¿Nos vamos a Reino Unido? Hablamos de Reino Unido, hablamos lo que quieras, no tengo ningún inconveniente. No, lo digo como decía lo de aplicar el doble rasero, digo, vamos efectivamente, ¿no? A comparar, a explicar qué está pasando. Si de aplicar el doble rasero nos puedes dar una masterclass en aplicar doble rasero, porque lo hacéis habitualmente, tú y los mariachis mediáticos. Entonces, me ha gustado la expresión, de todas formas, Paco, efectivamente, ahora va a haber que, bueno, pues ese pequeño beneficio de muchos empresarios, lamentablemente, se va a perder en el tema de la luz. ¿Dónde se va a ir? Y por supuesto, de subir el SMI, no nos olvidemos. Claro. Entonces, y no nos olvidemos tampoco de que, evidentemente, para ir a la empresa, pues muchas veces hay que ir en transporte público, hay que ir en transporte privado, y no nos olvidemos del precio que está también alcanzando la gasolina, el diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien subir... Y la cesta de la compra, que tampoco se habla. Comer todos los días está carísimo. Claro. Pero menos mal que tenemos amigos de comunicación prestigiosos que nos recomiendan 6 medios para bajar el consumo de la luz. O sea, levántese a las 2 de la mañana para planchar o para poner, o cómprese una lavadora con un programador, con un temporizador y cosas de estas, ¿no? Entonces, me ha parecido también muy interesante, lo que pasa es que esto sería un tema aparte de lo que ha comentado la conexión telefónica que hemos tenido. El tema de esa economía verde que queremos tener. Claro, está muy bien querer vivir como ricos, querer vivir como Alemania, donde hay una gran tradición ecologista, pero claro, es que no eres Alemania, ¿eh? Entonces, a lo mejor tendríamos que hacérnoslo mirar. En fin. Pero José María, perdona, Alex, pero José María, aquí de lo que se trata es de la hipocresía de nuestros políticos. No se trata de quién esté ganando dinero, se trata de la hipocresía, se trata de la hipocresía que de los dos partidos que están ahora mismo en el gobierno, hace 4 años, por una subida del 9%, montaban en cólera, echaron a la gente a la calle, pedían dimisiones, se tiraban de los pelos y hacían el harakiri. La hipocresía de esos mismos políticos, de esos mismos dos partidos, PSOE y Podemos, que viendo ahora cómo sube la luz un 253%, que esto también mata, la pandemia ha matado, pero esto también mata. Hay gente que tiene que estar las 24 horas del día enchufadas a una máquina y no pueden ni enchufarse a la máquina. Entonces no estamos hablando de quién se lleva el dinero, estamos hablando de la hipocresía de la clase política. En cuanto a la hipocresía de la clase política, aquí lo hemos contado muchas veces, ¿no? Y más que de la clase política, la hipocresía del gobierno, más que de la clase política. La hipocresía, por ejemplo, de Podemos cuando estaba en la oposición, incluso de declaraciones del Partido Socialista, que cuando estaba en la oposición decía una cosa y cuando está en el gobierno ha visto que esos mensajes tan facilones, tan facilones, al final, con el transcurso del tiempo, pues originan ciertos problemas. O sea, que nos mintieron. Ciertos problemas. Entonces, lo que pasa es que, claro, poner el foco en lo que decía PSOE y Podemos y no poner el foco en, uno, ¿esto del aumento del precio de la luz está pasando solo en nuestro país o está pasando en toda Europa? ¿Y por qué? 2, a mí sí me interesa. Porque si hay empresas que están llevándose un beneficio extraordinario y cuánto es aprovechándose de la subida de la luz. Criticar a Podemos y al PSOE está muy claro, pero nos interesa, que eso que le están quitando las eléctricas la van a terminar pagando todos los ciudadanos. José María,
entrar a ese debate? Bueno, pues a mí sí me interesaría. Y yo ¿También? creo que a lo mejor a muchos espectadores también. Una tercera cuestión. ¿Cómo se puede afear a un gobierno? Aquí se ha criticado que no tomaba ninguna medida para abaratar el precio de la luz y ahora que ha tomado medidas, ¿no?, a lo largo de este mes, reducción de impuestos, coger y eliminar esos impuestos extraordinarios, también se le critica. Y de hecho la oposición a mí le me parece bien. La oposición le Pues muy critica bien. y tampoco lanza ninguna otra propuesta. No, pero vamos a ver, José María, que está muy bien, que bajen impuestos, etc. Y luego, está muy lo que bien. también mata es coger y decirle a una familia que esté cobrando el salario mínimo interprofesional que no puede cobrar 15 euros. Porque la subida del precio de todos los productos que decías, Paco, y te doy la razón, por supuesto, también afecta a las familias más humildes. Y aquí todos tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo de pagar 15 euros más. José María, que la a una familia que la humilde, ciudadanía no creo y que las sea para empresas mucho. no queremos que nos bajen el IVA del 21 al 10, porque el 10% de una factura de 2.000 o 3.000 euros, lo que queremos es que vuelva la luz a como estaba hace solo un año, 365 días, que estaba a 47 euros. Entonces, que tengamos unas facturas en casa, una factura media que era de 50 o 60 euros, que ahora va a pagar 150 euros, la gente que prefiere, ¿pagar el 21% de 50 euros o el 10% de IVA de 200 euros? El 21% Paco, de 50 euros, José María. ¿Y por qué se paga más? No solo en España, sino también en el resto de los países. A lo mejor eso es lo que nos tenemos que plantear. Sí, se está pagando más también en el resto de todos los países. Europeos, me estoy refiriendo. De Europa. De hecho, España ni siquiera, a veces es el país más caro de Europa. Con el pequeño detalle de que España es el país más caro de Europa, solo superado por Italia algunos días, como por ejemplo ayer. Italia estuvo más caro que España, Esta semana, pero sí. El resto de días España es el país más caro de toda Europa. Por algo será. Siempre ha estado entre, a decir verdad, últimamente está siempre entre los 5 países más caros, pero también es verdad que ayer Italia estaba, otros días ha estado Sí, Reino Unido, pero- otros días ha estado Portugal. Es un Pero problema común. Como El estás problema- hablando de que no pasa solo en España, sino en toda Europa, porque te doy la razón, a mí efectivamente. a mí me daría está miedo- más caro en toda Europa, pero dentro de que pasa en todas partes, Claro. en España es donde está Javier, peor. es que a mí me daría miedo que a lo mejor si estuviese intentando hacer entender a veces al ciudadano por parte de medios de comunicación que quien fija el precio de la luz y quien lo pone 4 veces más caro a 220 a 180 euros es Pedro No Sánchez. sé, pero hace 2 años, como te digo, había periódicos en este país que básicamente llamaban asesino al gobierno porque estaba matando de pobreza energética a muchos ciudadanos españoles. A mí me gustaría que esos mismos medios de comunicación siguieran en esa línea, en esa tónica, y que llamaran asesino al gobierno actual. Porque quiero decir, si era una barbaridad antes, sí es una barbaridad ahora, con la diferencia de que antes era una subida del 8% y ahora es una subida del 200%. Hay una pequeña diferencia geopolítica y de contexto, ¿no? Que venimos de una pandemia y que por tanto todo el mundo necesita más electricidad y por eso todos los países están encareciéndose la factura, cosa que no se quiere contar, que esto no es un problema solo de España. Era como cuando el coronavirus era una cosa del 8M, ¿os acordáis? me encanta, los primeros días. Y luego lo Claro, segundo, que es claro. que Rusia ha decidido coger y suministrar menos gas a todo el mundo. Sí, sí, y no, no, eso es la que- culpa claro, oye, no la y luego- tiene Pablo no, Iglesias. y luego Yo también- lo siento, y ¿no? luego, Lo siento. como dijo Yone Belarra, los pantanos de Franco. Pero si está muy bien, si a mí ya Oye, tengo- no, pero esto me es encanta- mentira lo que he dicho yo. No, pero si yo no me a ver, invento no, nada. quiero decir, no, es que no, Pero no, lea a no, Yone Belarra. Yone no, Belarra, no, perdona déjame un segundo. segundito. Lo que no puedes coger es reírte de 2 argumentos que creo que son muy serios. Que Rusia está suministrando menos gas No, pues- y que después de la pandemia pues hay yo mayor, yo evidentemente- está provocando que la electricidad sea más cara porque hay una Evidentemente, mayor demanda. ¿Esto te parece José una María, broma lo que yo he dicho? Evidentemente me río de Yone Belarra, Bueno, que pues, hace poco hablaba muy del bien. tema de los pantanos, que eran pantanos franquistas. Entonces, evidentemente. No, yo me te estaba río hablando eso. de estas Ahora, dos cuestiones. Que Rusia, vamos a ver, lo del tema de Rusia y del gas, de que ahora corta, Pues ahora nada. sube, ahora baja, eso está ocurriendo siempre. Entonces, ahora, evidentemente, eso Pues influye. nada. Pues claro que influye, Claro. igual que influyó hace 2 años. O sea, todo tiene sus causas y sus porqués. A mí lo que me encanta ver es lo comprensivos que sois ahora. Y, Mucho menos. lo demoledores que erais hace 2 años con el 8% y ahora con el 200%, lo comprensivos que sois, los consejos tan buenos que dais para que los consumidores se levanten a las 2 de la mañana a planchar y a poner la Sí, lavadora. ¿pero quién ha dado ese consejo? Me encanta. Los Los mariachis mediáticos, estos a los que tú te refieres, pero los de tu bando. Nada. Los mariachis mediáticos lo que hacen es coger y ocultar
¿Por qué está subiendo el precio de la luz? Ocultar las medidas que el gobierno está haciendo y ocultar los beneficios extraordinarios que algunas empresas están llevando, asfixiando a las familias. Perdona, tú ves la televisión, yo estaba viendo la televisión hoy a mediodía y se está diciendo... Es muy fácil venir aquí y decir, oye, que la luz bien. la ha subido Pablo Iglesias, Yone Belarra o Pedro Sánchez. Ese argumento es muy simplista, es mentira, a Pablo Iglesias pero oye, es muy cómodo, muy divertido, nos echamos unas risas. No, en esta televisión, si quieres, contamos por qué ha subido la luz. Claro. Contamos que en España pagamos mucho por la luz por un problema sobrevenido desde hace muchos años de falta de diseño de un modelo energético a seguir. En España está mal diseñado nuestro mix energético. Desde hace ya décadas, esa izquierda pretendidamente medioambientalista hizo campaña contra las energías nucleares, argumentando que eran peligrosísimas y que había que evitarlas. Y aquí en España nos comimos ese mensaje, nos lo tragamos y empezamos a desmantelar todas nuestras centrales nucleares. En este momento en España solamente hay 5 centrales nucleares con un total de 7 reactores, puesto que 2 de ellas tienen 2. Producimos una cantidad de energía nuclear que es la más limpia y la más segura. Entonces tú me dirás, ¿cómo que la más segura? ¿Qué pasa con Chernóbil o con Fukushima? Entonces yo te diré que Chernóbil y Fukushima son los 2 únicos accidentes de toda la historia de nivel 7 en el grado que establece la peligrosidad nuclear. Solamente hay uno de nivel 6 que también fue en la antigua Unión Soviética y todos los demás, que son incidencias menores de 5, son los muchos de una docena que se haya podido producir en todo el mundo. Si nos vamos a Fukushima y a Chernóbil, está claro que uno es la Unión Soviética, con lo cual imagínate, aquello estaba hecho una zapatiesta, abandonado, y es lógico, lo raro es que no estallara antes, y Fukushima obedece a un terremoto que provocó un tsunami de unas medidas absolutamente escandalosas, que eso sí podemos decir que fue un accidente en toda regla. Con lo cual, la energía nuclear es segura. Segundo, es limpia. Lo único que hay que hacer es adecuar adecuadamente los residuos, que es lo que se hace con ella. Si en España produjésemos más energía nuclear, tendríamos una capacidad de autoabastecernos que no tenemos. Eso nos obliga a comprarle energía a Francia, que tiene 58 reactores nucleares, que tiene un excedente, por tanto, de energía nuclear y que, creo que lo he comentado antes, ingresa 3.000 millones al año de euros por venderla a otros países. Su principal cliente somos nosotros, España. Entonces, como nosotros tenemos mal planteado el mix energético, porque apostamos por las renovables, resulta que casi el 50% de nuestro mix energético es de renovables, lo cual queda muy bonito, es muy verde. En energía solar solamente podemos competir con Alemania, que también ha entrado en esa dinámica de apostar por la fotovoltaica, pero el problema es que esas energías son insuficientes para abastecer la demanda que nosotros tenemos. La fotovoltaica, el sol luce solo de día, es difícil almacenar ese tipo de energía, el viento sopla cuando sopla más por la noche, también es imposible almacenar esa energía, y ese es el tipo de problemas que tienes. Con lo cual, nuestro mix energético, al tener casi un 50% en renovables, es insuficiente para darnos la potencia que nosotros requerimos, puesto que nuestra nuclear se ve reducida a un 22%. En Francia es de un 77% la nuclear. Entonces, ese es el auténtico problema que tenemos en España. Es interesantísimo, Javier, lo que decías, pero todo este problema, ¿cuándo arranca? Que me encanta. No, desde hace años. Es que yo no me voy a quedar en tú más y tus mariachis mediáticos o los míos. Vamos a ver, estamos analizando un problema que venimos arrastrando desde hace años. Nos tendríamos que remontar a Felipe González, o sea, no viene de ahora. Quiero decir. No viene de ahora. Bien. Luego hay otro problema que nos viene de Europa, que es cómo se establece el precio del megavatio hora. Como sabéis, cuando se empieza a demandar energía, lo primero que consumimos es la de las renovables, después la nuclear, después las que vayan viniendo, y la última que utilizamos es la que procede de las centrales de ciclo combinado. El ciclo combinado es un doble proceso por el que se genera energía utilizando gas natural como energía fuente, como combustible. El gas natural está carísimo. Y entonces, al gastar gas natural para que funcione esa turbina de gas que evapora el agua para que luego funcione la otra turbina y genere la energía eléctrica correspondiente, gastamos mucho dinero. El precio del megavatio se establece aplicando el precio del último kilovatio consumido. Fíjate. Y el último kilovatio consumido es siempre de ciclo combinado, el más caro porque utiliza gas. Si utilizásemos el precio medio o el real de cada una de las energías, o el primero, que sería el más barato, o el sistema fuera justo, porque esto, para que nos entiendan, es como si yo voy a comprar pavo, mortadela, chope, y cojo una loncha de jamón, y me cobran el pavo, todo la mortadela al precio y el de chope jamón. al precio de jamón. Correcto, pero, bueno, pues eso no es culpa de este gobierno ni del anterior, claro, es culpa de Europa, que debería
tomar ese tema y de a quien le interesa que esto sea así. También es verdad que hay algunos países que ya le están pidiendo a Europa permiso para alterar eso. España también podría solicitarlo. Pero luego además, fíjate, has citado un tema, el tema de la fotovoltaica, cuando uno viaja por la España abandonada, por ejemplo, que es donde se aprovecha evidentemente para poner todos los parques eólicos, y preguntas a la gente de los pueblos de la España abandonada y están absolutamente indignados, porque o sea, son tremendamente negativos para toda esa España abandonada. Es decir, la gente no los quiere. Entonces, ¿dónde los pones? Evidentemente en la España abandonada. Sí. Hay debate, ¿eh? En esos pueblos hay debate. Vete por la España abandonada. Se pone donde hay espacio, sí. Lo conozco donde hay espacio. Si te refieres a los molinos de viento, a la eólica y a esas placas solares de fotovoltaica. Sobre todo a los molinos de viento. Se pone donde hay campo, efectivamente. Exacto, se pone donde hay campo, se pone sobre todo en las cadenas montañosas, porque es la zona más alta, donde corre más el viento, etcétera. Pero eso tiene una serie de implicaciones a nivel de naturaleza, a nivel de fauna, y los propios vecinos de los pueblos de la España abandonada no están nada contentos. Es decir, tenemos el caso paradigmático de La Muela, en Aragón, donde fue esa especie de burbuja inmobiliaria que empezaron a abrir campos eólicos hace alrededor de 20 años y bueno, pues se volvieron medio locos, especialmente a la alcaldesa que había en ese momento, empezó a abrir ahí todo La tipo Muela de... es impresionante, el paisaje de molinos. Es una cosa tremenda y al final evidentemente se ha demostrado que no tiene la rentabilidad que se supone que iba a tener. La mayor efectividad que proporciona la eólica no es la terrestre, sino la marina. Las que mayor efectividad dan, esos generadores de aire, son los que están en alta mar, que es donde debería trabajarse en campos de generadores eólicos en el mar. Javier, y tú has dado una clave ahora mismo. Has dicho que el gas está muy caro. Estamos hablando solamente de luz porque durante este verano de lo que está subiendo es fundamentalmente la luz. Cuando llegara el invierno... Necesitamos las calefacciones que van a gas y el agua caliente de la ducha que va a gas. Ahora cuando dices tú, ahora en octubre van a venir las facturas, de la luz, donde han subido mucho, ya no la lavadora, que es que tienes que poner la lavadora, o tienes que cocinar, o tienes que poner el microondas, sino el aire acondicionado que se ha usado este verano y no ha sido un verano de los más... Eso gasta mucho el aire acondicionado. Claro, y no ha sido un verano de los más cálidos. Pero ahora cuando venga el invierno, como volvamos a tener este año, como se va por orden alfabética, la próxima por orden alfabético... Filomena, no sé la Filomena no sé cuál será, cómo le pondrán el siguiente nombre. La Gerarda, sí. La Gerarda, le tocará la G, ¿no? Pues os podéis imaginar, yo recuerdo, mira, en el año 2017, en diciembre del año 2017, cuando la luz había subido un 8% y donde Pedro Sánchez pedía encarecidamente la dimisión, alguna televisión también mariachi y también muy afín al gobierno, en ese momento muy afín a la oposición, recuerdo programas, porque además lo que vende es la miseria, lo que vende es el drama, eso es lo que vende. Hablas de esos programas especiales, Precio de la Luz, que hizo La Sexta. Por ejemplo, no quería decir el nombre, pero ya lo has dicho tú, La Sexta. Yo recuerdo ir a casa, y es que además aquellas imágenes me conmovieron y fueron hace 4 años, y me dejó marcado, y de hecho lo estoy recordando en estos momentos, un matrimonio de jubilados, y estábamos hablando de una subida de la luz del 8%, que estaban en casa a oscuras, y gracias a estar a una calle muy estrecha y una acera muy estrechita, se alumbraban de la farola de la calle. Vivían en una primera planta, las farolas son altas, y se alumbraba el matrimonio porque no podían encender la luz, se alumbraban de esa farola de la calle que daba hacia su casa. A mí aquella imagen me conmovió. Pues ya no hay, ya no hay casos de eso, ya no existen. Sí, ¿sabes por qué? Han desaparecido absolutamente. Gracias al escudo social. Han desaparecido gracias al escudo social. No dices eso, no, pero vamos a decir No, la verdad. Perdona, no al escudo social. Aquí hay medios de comunicación que no les interesa, ahora que gobierna, ¿quién gobierna? Ir a esa misma casa de ese mismo matrimonio. Pero vamos a ver qué nos dice Garrido. No, noticia de hace 3 días. El gobierno prorroga la prohibición de cortes de luz, agua y gas hasta el próximo 31 de octubre. Es que ahora, en España, gracias a lo que, hombre, a lo mejor os hace gracia, pero sí, esto que se llama el escudo social, en España, ninguna familia, por falta de recursos económicos debido a la crisis económica y debido a la crisis sanitaria, en ninguna de esas familias se está produciendo ningún corte de luz, ningún corte de agua y ningún corte de gas. Eso está muy bien, pero ahora estamos hablando de parches. O sea, hay que llegar... Eso no es un parche. Hay que llegar a la indigencia para que encima tengan el detalle de no cortarte. Eso está muy bien. A lo mejor esto no se ve, estas imágenes no se ven. Pero no estábamos hablando del precio de la energía. La vergüenza de cortar la luz en una crisis como esta, como la que estamos viviendo. Pero no y que a lo mejor antes sí que cortaban el agua. Que está muy bien. Que cortaban el agua. Que está muy bien. Y eso está aprobado. De momento hasta el 31 de octubre. Y habrá que aprobarlo
José como María, un Estado decente hasta que haga falta. Estoy intentando que nos dejemos de decir y tú más y tal, No, en cambio no, con los si míos yo lo he tal, dicho, ¿por qué no hay esas y imágenes? trato de llevar el debate al precio de la energía, cómo lo resolvemos, y veo que no, que efectivamente a No, veces yo nos quedamos con los es mariachis. que vuelvo, No, vuelvo a no. lo mismo, José María. El ciudadano, el español, la empresa, lo que quiere no es que me cobren la luz a 188 y me perdonen. Bueno, me la perdonen, no. A las familias no les van a cortar la luz, pero no le van a perdonar la factura, ¿eh? No se la van a perdonar. No le van a cortar la luz por esas medidas populares del gobierno, no le van a cortar la luz, pero no se lo van a perdonar, lo va a tener que pagar cuando sea. Javier, y a ver cómo lo pagan. Javier apuntaba un debate que es mucho más profundo, que es energía nuclear sí, energía nuclear no, por ejemplo, ¿no? Y es un debate interesantísimo. También se podría plantear si a lo mejor España, a medio plazo, puede intentar ser autodependiente a través de las energías renovables, ir ampliando ese modelo a medio plazo. El tema de que las renovables tanto. sustituyan a sistemas tradicionales de energía está muy bien y será muy interesante si nos lo planteamos a 30 años vista. Pero querer ser los pioneros de Europa, pretendiéndolo hacer a 10 años vista, es el gravísimo error que han cometido la progresía española. La progresía y, por tanto, yo incluiría a todos los gobiernos porque, vamos, esto, como decías, efectivamente viene... Mínimo Viene de Felipe González. Déjame que te haga una pregunta, José María. Cuando ya se diseña un mix energético y un modelo, es el que se ha ido última manteniendo. cuestión, teniendo en cuenta que efectivamente hasta 30 años aproximadamente, lo que yo denomino medio plazo, largo plazo, no vamos a poder ser totalmente autodependientes, hay que lanzar otro debate interesante. ¿Es necesario volver a hablar de una empresa pública de energía para limitar beneficios extraordinarios y que, por tanto, en vez de a 180 se pueda coger y bajar? Podemos el recibo? propuso la creación de una empresa de energía pública y Echenique explicó cómo se iba a hacer. En vez de decir que los pantanos son franquistas, su empresa pública consistía en, cuando se acabe la concesión de las empresas privadas que explotan los embalses, nos los quedamos en el Estado. Es decir, estaba defendiendo el modelo franquista. Expropiese. No, pero defiende... Podemos está no. aplaudiendo que Franco construyera esos embalses que ahora se los quiere quedar en una empresa pública. Yo, de todas formas, Javier, a mí me sorprende... No sabía que fueran tan franquistas los de Podemos, Javier, pero es el modelo que a mí defiende. me fascina, ¿verdad?, el pensamiento mágico que tiene parte de la izquierda, porque igual que no hay dinero, bueno, pues imprimamos más, ¿no? Como dijo el hermano Garzón. Claro. Asunto Le solucionado. da la manivela. Le das al play y empiezas a sacar bien. Oye, ¿cuánto necesitas? Y te vamos dando, ¿no? Oye, Paco, ¿cuánto necesitas para pagar la luz de este mes? Toma. Se te ha caído el micrófono, Alex. Trata de recuperarlo. Yo, mientras que le recupera, yo le voy a hacer una pregunta a José María. ¿Tú crees que esa familia que acabas de decir que no le van a cortar la luz que no le van a cortar la luz este invierno, ¿tú crees que esa familia preferiría, vamos a hablar en euros, en cifras, para que la gente nos entienda? ¿Tú crees que preferiría que la factura de la luz fueran 50 euros y poderla pagar? ¿O que sean 200 euros y se la aplacen en 12 cuotas, pero la tenga que seguir pagando? Paco, te voy a hacer una pregunta. No. Igual es fácil. No, que la pregunta te la he hecho yo a ti, respóndemela tú. Te voy a responder, pero antes voy a hacer una pregunta. ¿Y tú crees que el gobierno de Pedro Sánchez, o el gobierno de Italia o el de Portugal, preferiría que se pagara la energía a 50 o a 180? Hombre, pues hay preguntas que son lógicas. Bien. La cuestión es que lo que no se puede dar a entender es que el gobierno de Pedro Sánchez es quien está subiendo el precio de la luz. No, y si pero esto no. lo hizo hace 3 años el No. PSOE y Podemos, pues hay que criticarlo. Bien, y es una vergüenza. Pues Y si ahí eso- está. Y si Está eso lo hicieron, claro. pues se critica. Pues eso hizo PSOE y Podemos, un doble rasero vergonzoso. Hacer lo mismo que hizo Podemos, Vale, pero- pues convierte... pero- ¿Qué José, pasa? José, Que el a todo gobierno por igual. del PSOE está ingresando muchísimo dinero gracias a esta subida de la luz. Está ingresando muchísimo. Pero aparte, vamos a ver, vuelvo a decir lo que decía antes del pensamiento mágico, ¿no? O sea, tú has puesto un ejemplo que todos tenemos en mente de haber visto esos casos dramáticos de personas hace 2 años que no podían encender la calefacción, que no podían encender la luz, etcétera, etcétera, verdaderos dramas. 24 horas al día, gobierno asesino, etcétera, etcétera. Ahora tú me dices que eso ya ha desaparecido. O sea, es un pensamiento mágico. Oye, y las empresas que directamente han tenido que cerrar porque no pueden hacer frente al pago de la luz, esas personas, fenomenal, van a su casa y a lo mejor tienen la electricidad y no les cortan la luz, pero están en el paro. ¿Por qué? Porque no han podido pagar la electricidad de su empresa. Entonces, a mí ese pensamiento mágico de mira qué mala era la derecha de Rajoy, que te podía cortar la luz o permitía que te cortaran la luz, pero ya estamos aquí nosotros para salvarte. ¿Pero tú de verdad crees que eso sale gratis? ¿Tú crees que de verdad que eso es un decreto del gobierno que dice a partir de ahora no se le corta la luz a nadie, a todas por saco?
en plan expropiese. Pero tú de verdad crees que las cosas funcionan así. Pero tú de verdad crees que si dices como una solución, pues venga, evitamos el corte de luz a 1000 familias. ¿Eso sale gratis? ¿Eso no se cobra por otra parte? Alex, ¿verdad crees que eso es así porque Pedro Sánchez es magnánimo. Y si no, date cuenta. Como el brandy. Que te han vacunado a pesar de que no le votes. Pedro I el magnánimo toma ese tipo de decisiones. Por cierto, Pedro I el magnánimo, que ya nos contará qué les está prometiendo a los separatistas de Cataluña después de la cumbre bilateral entre lo que parecían dos estados soberanos que se celebró ayer en la Generalitat de Cataluña. España reunida con Cataluña, como si fueran cosas diferentes. Una cosa tremenda. Vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos de eso. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.
¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido después de un infarto las posibilidades de sobrevivir descienden en un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Pedro Sánchez y Pere Aragonés se han salido con la suya. Han montado un teatrillo para despistarnos a todos, mientras ellos consiguen su objetivo, que no es otro que ganar tiempo. Sánchez para mantenerse todo lo que pueda en el poder sin perder el apoyo de los separatistas. Y Aragonés para hacer creer a sus votantes secesionistas que está obteniendo avances en el terreno soberanista. ¿Y realmente los está obteniendo? Bueno, y sin duda irá consiguiendo aquellos peajes que Sánchez se ve obligado a ceder para mantener en el Congreso la fidelidad de sus socios. Sánchez y Aragonés han pactado así su estabilidad para los próximos 2 años. Pero ¿quiere eso decir que no debemos preocuparnos? ¿Que ese acuerdo no va a tener consecuencias? Pues sí, sí las va a tener. En primer lugar, los separatistas ya tienen un triunfo y pueden decir que han sentado al gobierno español con el gobierno catalán en un plano de igualdad, como si de 2 estados soberanos se tratase, y que han puesto sobre la mesa el tema de la autodeterminación. Pero eso no es todo. La primera víctima ha sido el Estado de Derecho, puesto que el texto sobre el que se basa esa mesa de diálogo ya no contiene la mención al respeto al Poder Judicial. Es decir, ambas partes podrán tratar de asuntos pendientes de sentencia sin acatar la ley. Si los condenados por sedición ya han sido indultados, ¿qué garantías habrá ahora de que posteriores delitos no sean ni siquiera juzgados? También han resultado damnificadas las demás comunidades autónomas, que ven como el gobierno de los separatistas catalanes goza de unos privilegios con los que ellos no cuentan. Con ese trato de favor, los españoles ya no son todos iguales. Respecto a la política de gestos, 2 imágenes a tener en cuenta. La primera, la exagerada reverencia de Pedro Sánchez ante la bandera catalana. Su antecesor, Zapatero, no se levantó ante la enseña de los Estados Unidos, pero Sánchez dobla el espinazo exageradamente ante la señera. Y otra imagen muy significativa. A los responsables de protocolo de la Generalitat les faltó tiempo para retirar la bandera de España junto a la que compareció Pedro Sánchez. En cuanto el presidente español había acabado, el jefe del gobierno regional, Pere Aragonés, comparecía en el mismo lugar, pero, eso sí, solo con la bandera catalana junto a él. La enseña nacional española fue retirada sin ningún disimulo. Y eso es lo que dio de sí la reunión de ayer. Ahora iremos viendo qué concesiones está dispuesto a otorgar a Sánchez a cambio de mantener el apoyo de sus socios separatistas. Lo que nos han dejado bien claro es que esto va para largo. Como lo que quieren es ganar tiempo, insistieron mucho en negociar sin prisa y sin ponerse plazos. Los problemas de Cataluña no empezaron ayer, ni se van a resolver mañana. Precisamente por eso hemos coincidido en trabajar sin prisa, pero sin pausa y sin plazos. Sin prisa, pero sin pausa y sin plazos. Sin prisa y sin plazos, para así aguantar 2 añitos hasta las próximas elecciones. Y luego, Dios dirá. Alex, ¿qué le parece? A mí me parece que es que toda esta situación tendríamos que rebobinar mucho. Es decir, damos por sentado cosas, los separatistas han ido ganando cuotas de terreno que ya no están dispuestos a ceder, por supuesto, como el hecho de, bueno, pues te recibo a ti como el presidente de un Estado vecino. De la República Independiente de Cataluña. Exacto, entonces, bueno, tú, como gesto de buena vecindad, te recibo, vienes tú a mi país, a Cataluña, y te recibo y hago una especie de paripé, negando todo símbolo de la identidad nacional española, para que se vea claramente que por un lado está Cataluña y por otro lado está España, que son 2 entes absolutamente separados. 2 países distintos. Entonces, esto que ya lo vemos como a lo mejor como una cosa, bueno, anecdótica, bueno, es que ya sabemos, son separatistas, son nacionalistas, bueno, hay que reírles la gracia, hay que permitirles ciertas cosas para hacer que vuelvan al redil.
Son ese tipo de cosas que, insisto, hemos ido permitiendo con el paso del tiempo, que nos parecen normales y que no deben ser normales. ¿Cuál debería ser la situación normal en Cataluña? Bueno, pues que fuera lo que realmente es decir, es una región más dentro de España, una de las 17 comunidades autónomas, que ojalá no existieran esas comunidades autónomas como tal, como ente político o como ente jurídico, sino que fueran, bueno, pues provincias, regiones, pero que no tuvieran todo ese aparato elefantiásico detrás de políticos chupando el bote, chupando de los ciudadanos y diciendo que están al servicio de los ciudadanos, cuando es absolutamente falso, porque lo vemos continuamente en la sanidad deficiente, en la educación deficiente, en el gasto absolutamente disparado, con lo cual todo eso debería desaparecer. Estamos acostumbrados, bueno, pues a que en Cataluña y también en cierto modo en el País Vasco ocurran una serie de cosas que no deberían ocurrir. Entonces, ¿qué debería ocurrir en Cataluña? Bueno, pues insisto, que fuera una región más de España, una región apreciada, querida, donde se pudiera hablar con absoluta libertad el castellano y el catalán, donde nadie te mirara mal por hablar en catalán o en castellano, donde si tiene que haber unos medios de comunicación públicos, pudieran hablar tranquilamente en castellano y en catalán, sin hacer un paripé, como hemos llegado a ver, de una presentadora preguntándole a un castellano parlante en catalán y la alcaldesa de Barcelona traduciéndole al castellano, cuando evidentemente la presentadora catalana le podía preguntar perfectamente en español. Hombre, hemos visto algo peor, hemos visto a José Montilla, de Iznájar, andaluz, hablando en catalán con Manuel Chávez, andaluz, en el Senado y utilizando traducción simultánea. Traducción simultánea. En el Senado, claro, porque había que respetar las lenguas plurinacionales. Entonces, el problema, Javier, es que como en España eso ya llueve sobre mojado, pues de algún modo nos hemos acostumbrado. Cuando viene alguien de fuera, que se ha perdido toda esa primera parte de la película, dice, un momento, no entiendo nada, pero vamos a ver, ¿pero esta presentadora habla castellano? Sí, pero entonces ¿por qué le pregunta en catalán y la alcaldesa de Barcelona le tiene que traducir? Claro, no le puedes explicar, ¿no? O por qué dos políticos hablan catalán y se tiene que pagar a un traductor, pero este señor no habla castellano. Sí, pero es que no quiere hablar castellano. Entonces, insisto, para quien se haya perdido toda esa parte de la película, que ha durado estos 40 años, evidentemente no entiende absolutamente nada. Y deberíamos volver a esa Cataluña, insisto, normal, donde pueden convivir perfectamente el castellano y el catalán, los dos son absolutamente respetados. Sin olvidar que nuestra Constitución dice que el idioma español es la lengua de todos los españoles y que todos tenemos la obligación de conocerlo y el derecho a utilizarlo. Efectivamente, y donde, bueno, pues fuera por Cataluña no estuvieran continuamente tensando la cuerda y donde en elementos externos, si queréis anecdóticos, pero son los que al final te configuran el día a día, pues que la señalización pues, pudiera estar en los dos idiomas tranquilamente, o si uno quisiera rotular solamente en castellano, pues rotular en castellano y no pasar absolutamente nada, donde si uno habla en catalán, pues estupendo, y si otro habla en castellano, fenomenal, y que no estuvieran continuamente alimentando esta fábula que es yo soy presidente de un país distinto al tuyo, y donde al final el que te trae a la realidad es un gesto tan sencillo como el de aquel mozo de la República no existe, imbécil, o sea, idiota. Claro, es que al final, el día a día, la realidad... por el cual bien que le persiguieron las autoridades de la Generalitat. Le persiguieron, efectivamente, porque en este Matrix, al tío que se sale... Que dice la verdad, se le persigue y se le multa. Bueno, vamos a ver, el tema de las banderas es verdad que no difiere mucho esta imagen, después hablaré del momento en que la retiran, lo cual me parece una falta de respeto y un gesto innecesario, ¿no? Pero no difiere mucho la imagen, por ejemplo, otra que hemos visto, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Cuando Pedro Sánchez se reunió con Isabel Díaz Ayuso. Pero ahí no escondían la española. No es que hubiera dos, es que había 40, o por ejemplo cuando... Pero no escondía la española y Pedro Sánchez no dio un cabezazo ante la bandera de Madrid. O por ejemplo cuando
Pedro Sánchez o el presidente de gobierno de turno, sea Mariano Rajoy o José María Aznar, recibían en el Palacio de la Moncloa al presidente de Galicia o al presidente de Andalucía, ¿no? Es decir, en un Estado federal, pues siempre se suelen utilizar las dos banderas. Pero perdón, ¿estamos en un Estado federal? En un Estado autonómico... Es que me acabo de enterar, perdona, sí. No sé si ha sido esta mañana que se ha declarado el Estado federal en España. Sí, yo creo que se declaró hace un poco más, en torno a hace unos 40 años. No. Por la vía de los hechos. Hay que ser exacto. Hay un libro que se llama Constitución Española que no reconoce la federalidad y es más, dice claramente lo que es España. Entonces, insisto, de verdad, baja de tu matrix, de tu fábula. Oye, pues nada, pues hay estados federales. Es que no hables que entramos en un debate de ciencia política. Hay estados federales con menos federalismo que España. No confundas deseos con realidad. España no es un estado federal. Y si dices eso, como periodista y como español, pues perdóname, pero muestra una gran ignorancia. Efectivamente, es un estado centralista. No es un Estado centralista, es un Estado de las autonomías. Ya está, sí. Muy descentralizado. Pero tú no eres capaz de definir... Muy descentralizado. Pero tú no conoces tu país. Perfecto. Es un Estado de las autonomías muy descentralizado. Es cierto, es un Estado de las autonomías muy descentralizado. Ya quisieran otros Estados federales tener tanta autonomía. Que se llaman federales, tener el nivel de autonomía eso es lo que tiene el Estado de las autonomías. No confundas a la que tiene el Estado de las autonomías sin ser un Estado federal. Este interesante apunte de ciencia política pasado. Sigamos. Pero bueno, con lo de las banderas no insistas porque en ningún caso hemos visto a un presidente del Gobierno de España rendir pleitesía ante una bandera regional, como vimos ayer a Pedro Sánchez. Efectivamente, hemos visto al presidente del Gobierno hablar catalán en la intimidad, pero no rendir pleitesía a una bandera que representa a muchísimos catalanes y también españoles. Nadie lo ha despreciado, pero ese gesto de pleitesía... A mí los signos de respeto hacia los símbolos que como el de Zapatero con la bandera de los Estados Unidos. A mí los signos de respeto ante los símbolos colectivos me parecen y por eso esconden la bandera española en cuanto se va el otro. Yo comprendo que a lo mejor no gusta lo que voy a decir ahora y produce cierto enfado, pero a Pedro Sánchez hay que reconocerle algunos méritos debido a su audacia política, no ahora, sino y que es guapísimo. Desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos decían que era guapísimo, eso sí, hay que reconocérselo. Efectivamente. Sí. Aparte de que es guapísimo, tiene audiencia política y su valentía a veces le sale bien. ¿Qué ha conseguido Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez respecto a Cataluña? Primero, que baje el suflé independentista. La diada ha sido la menos multitudinaria de muchísimos años. Gracias a Pedro Sánchez, sí. El independentismo, efectivamente, el independentismo está totalmente dividido, gracias a Pedro Sánchez. Gracias a Pedro Sánchez, el proceso se da, efectivamente, el proceso se da por finiquitado y se entra en una nueva pantalla de diálogo. Y eso también es gracias a la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez. Claro. Y, sobre todo, lo más importante es que desde hacía muchos años, hacía muchos años que los catalanes no se sentían independentistas en un porcentaje tan elevado. Lo digo de otro modo. Gracias a las gestiones del gobierno de Pedro Sánchez, y a iniciar el diálogo, cada vez son menos catalanes los que se sienten independentistas según las encuestas. Así sí se está bien explicado. Cada vez son menos catalanes, no que los catalanes se sienten menos, porque no todos los catalanes nos sentimos nada independentistas. Quiero decir, y resumo, rebaja el suflé independentista, divide el independentismo, crea tensiones. ¿Divide al independentismo? Sí, claro que sí, eso es así. Entre RC y Junts, pues ahora la relación no es exactamente igual. Sí, no, que siempre se han llevado estupendamente bien, la verdad. Venga, siempre han sido... Paco. Venga, que me toca. Voy a volver a las banderas. Vuelva usted. Voy a volver a las banderas, porque todo lo demás del independentismo y todo esto, es que la verdad me aburre. ¿sabes? Lo tenemos muy hablado, sí. Y me aburre poderosamente. Ya a estas horas de la noche nos vamos a aburrir a los telespectadores. Además, ahora ya que Garrido ha declarado el Estado federal, ya está el tema resuelto. ¿Para qué seguir discutiendo? Yo quiero plantear lo siguiente. ¿Por qué el gobierno de España permite, cuando viaja a Cataluña, que llegue un funcionario y retire la bandera de España? Y, por ejemplo, eso no se hace cuando Pedro Sánchez va a Galicia, Extremadura o Andalucía, por ejemplo. ¿Y os imagináis lo que sería si cuando Pedro Sánchez viaja a cualquier país del mundo o cualquier país del mundo viaja a España y después de la reunión hay una comparecencia que España quitara la bandera del otro país? Estoy seguro que el otro país rompería relaciones con España, quitaría la embajada, montaría en cólera. Y entonces, ¿por qué? Ayer se... ¿A ti no te parece, o sea, a ti te hace gracia que se burlen de tu bandera? Mira, te voy a contar... No, ya veo que sí, a por ellos, jiji, jaja. No, está muy bien. Mira, te voy a contar, José María, mira, te voy a contar una cosa. Mira,
Hace poco celebramos el centenario, como sabes, de la batalla de Anual, ¿vale? Un desastre, en toda regla para España. Miles de soldados murieron por esa bandera por la que tú ahora te ríes. Yo no estoy riendo ninguna. Te estás riendo de la bandera. Mucho menos. Y te estás riendo de España, diciendo que es un Estado federal. Ah, no, pues centralista, pues federal. Entonces, tan español eres tú como español soy yo, ¿eh? Tan español eres tú como español soy yo. Yo no voy a aceptar lecciones de españolismo por parte de nadie, perdona. Tan español eres tú como español soy yo. Ahora no te pongas estupendo porque tus palabras están ahí. No, lo que pasa es que lo que no voy a aceptar es que tú des carnés de españolidad. Y yo soy tan español como tú. Y todos mis antepasados son españoles y por tanto mi bandera es la misma que la tuya. Lo que pasa es que a lo mejor te molesta que haya españoles que no piensen como tú. Deja de historia, se demuestra con hechos. Yo no me he reído de España. No lo voy a aceptar. Te voy a seguir contando porque veo que necesitas no lo voy a aceptar, ni necesito tampoco historia, vale, y menos con profesores como usted. Y menos con profesores como usted. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay una serie de cosas. Como yo soy español y tú, si eres nacido en España, también eres español. Y tú deberías hacerlo y no ridiculizar los símbolos nacionales. Yo no estoy ridiculizando a la gente y a la... Perdona, los símbolos nacionales son de todos los españoles, con lo cual tú y yo estamos obligados a defender esos símbolos nacionales porque nos trascienden, están por encima de ti y están por encima de mí y están por encima de nuestros valores y de nuestras diferencias políticas, y eso es lo que nos une y lo que nos hace grande. Como te decía, hace 100 años, en la batalla Anual, miles de españoles morían defendiendo esa bandera, que no es un trapo, como dijo el sinvergüenza de nuestro vicepresidente, sino que lo que representa es una historia común, una unidad, un territorio, una cultura. Y eso es lo que representa nuestra bandera. Con lo cual, con la bandera, con los símbolos, con la patria, no se bromea. Y como ha dicho muy bien Paco, si hay un Mindundi al que le han dicho, cuando salga Pere Aragonés rediras la bandera, evidentemente se aplica, pero no se hacen bromitas. No, bromitas entonces... no, dejarlo mejor, algunos defendemos el diálogo, el no exagerar, el no dividir más. Perdona, pero ¿cómo que no dividir más? Dividir es lo que han hecho esos señores, cogiendo los símbolos comunes, que también son los símbolos suyos, comunes de los que también nos apropiáis parte de la derecha, y que tú llegues, que esos símbolos ya me estás con la historia de que la derecha se ha apropiado de la bandera. Pues vete tú a un meeting de Podemos con la bandera de España, tío, que yo estoy deseando ver a un tío de Podemos con la bandera de España, estoy deseándolo. Cuando Pedro Sánchez todavía no era presidente del gobierno, y en algún meeting salió, y en este programa lo comentamos, y en una pantalla como esta salía detrás con una gran bandera de España, hubo tertulianos en esta mesa que ¿cómo es que Pedro Sánchez hace uso electoralista de la bandera? Y yo personalmente dije, pues a mí me parece estupendo que Pedro Sánchez, líder de la oposición en ese momento, lleve la bandera de España de su propio país a un mitin del PSOE. Me parece estupendo y estoy deseando, y te vuelvo a decir, que Podemos y Esquerra Republicana, ya por pedir, etcétera, etcétera, puedan llevar la bandera de España, porque es la bandera que nos une a todos los españoles. Con lo cual, ya estás con... Bueno, a ver, Paco, si quieres añadir algo, porque como no te han dejado hablar, el último minuto te lo cedo. No me han dejado de mirar, pero está muy bien el debate, me encanta que esté el debate así de acalorado. No, yo lo que quería terminar de decir es que me parece una falta de respeto por parte del Gobierno de España que permita a un funcionario quitar la bandera, y me parece una falta de respeto al resto de las otras comunidades que cuando Pedro Sánchez viaja no quiten la bandera de esa comunidad. Eso es lo que me parece una falta de respeto total y absoluta. Y evidente, y si me permites también, para acabar, ya que has dicho del aguilucho, que es la típica broma, te refieres al águila de San Juan. La águila de San Juan de los Reyes Católicos. También te pido un respeto para el águila de San Juan de los Reyes Católicos, que ha sido también un símbolo de la historia de España. Con lo cual, no tengas esa tortícolis, o sea, no todo es Franco en esta vida. El águila de San Juan es de antes de Franco. Para mí no, si supierais, no lo sé. Pues lo estás haciendo, lo estás haciendo llamando el aguilucho al águila de San Juan, que es un símbolo. Y si te vas, perdona, por ejemplo, a la fachada de la Facultad de Salamanca, verás el águila de San Juan y en tantos sitios de toda España, de los edificios construidos con los Reyes Católicos. Entonces, no sea superficial, no llames aguilucho al águila de San Juan, que es un símbolo de lo que ha sido la bandera de España durante mucho tiempo y ha sido una parte de la historia de España. Agradezco tantísimos consejos que he escuchado en este tramo de tertulia. Muchísimas gracias. Bueno, pues además de análisis político, programa de autoayuda cuando sea menester. Vamos a hacer una pequeña pausa y el que puede necesitar un poco de ayuda es Marlaska, después del ridículo espantoso que
hizo hace unos días y menuda polémica desató cuando pretendió utilizar torticeramente para sus fines políticos una denuncia falsa de una agresión homófoba que jamás ocurrió. Ante el escándalo desatado, hoy ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que ha propuesto modificar las leyes LGTBI y la violencia de género para que se pueda perseguir más fácilmente las denuncias falsas. Una pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.